Una vez más, sean ustedes bienvenidos. Gracias por continuar con el estudio de esta siguiente lección que es sobre el verbo. Y en este momento vamos a mencionar lo que es cómo identificar lo que es una persona gramaticalmente hablando, porque tenemos que identificar lo que es primera persona, segunda persona, tercera persona, ya sea masculino o femenino o singular, plural. Entonces, recuerde que para encontrar las palabras, los verbos, las triconsonantales, como es cada una de estas triconsonantales, lo tenemos que hacer en cal perfecto, tercera persona, masculino singular. Y en este caso habíamos visto que el caso se le agrega la Kametz, la A y la A corta, Shamar, que dice el reino. Entonces se pone aquí en pasado como el reino, como por efectos de estudio, de poder entenderle más fácilmente. Pero recuerden que el verbo en sí tiene el tiempo del verbo, lo determina la acción, el contexto de lo que está sucediendo. Pero siempre será en tercera persona, él es tercera persona masculino, porque femenino sería ella, pero es él masculino y tiene que ser singular. Y es lo que vamos a explicar acerca de lo que es cada uno de las personas. Muy bien, vamos a hablar acerca brevemente de lo que son las personas en español y hemos hecho esta tabla donde hemos incluido lo que es la persona, gramaticalmente hablando, y está dividido, ustedes saben, en singular y plural. Singular es cuando se refiere a una sola persona y plural es cuando se refiere a dos personas o más. Entonces, la primera persona es yo. Para el singular es yo. Solamente soy yo y no hay más. En la segunda persona se clasifica así como esto. Solamente tú y nadie más. Es una persona así. Entonces, la tercera persona también existe la individualidad, que es él o ella. Él masculino, ella femenino. Pero es la tercera persona singular en este caso de las personas en español. Ahora vamos al plural. ¿Cuál es el plural? Cuando es la primera persona en plural, o sea, dos personas o más, como hablan, nosotros. Se refieren a ellos como nosotros. La segunda persona en plural es ustedes. Si no le hablas a una sola persona, si le hablas a una sola persona, singular es tú eres. Y si le hablas a una persona en plural, segunda persona, ya no dices tú, sino es ustedes. Y la tercera persona es en plural, ellos. Entonces, esto estudienlo y practíquelo. Es la base de lo que estamos hablando, el idioma español. Y esto nos va a dar grandes beneficios porque nos va a introducir con mayor facilidad a lo que son los conceptos hebreos. Igualmente, mire, aquí vamos a empezar a estudiar lo que es el tiempo perfecto. Y aquí está la división. Las personas, en este caso los puse al revés, plural primero y singular, porque acuérdense que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, o sea, va de este lado hacia acá. Entonces, aquí está. La tercera persona, ellos lo dividen en dos personas, masculino y femenino. El idioma hebreo hace mucha diferenciación entre géneros, masculino y femenino. Y hay, en este caso, como por ejemplo la misma persona, donde se le llama común, no es que sea neutro, es común, es que es para ambos. Por ejemplo, cuando usamos la palabra yo, que es común, no necesita mencionar el género masculino o femenino. En el caso de nosotros también es común para ambas personas se mencionan estas palabras. Entonces, vean aquí cómo está en singular dividido a él y a ella. El plural también está dividido para ellos y para ellas. Para ustedes está dividido masculino o femenino. Aquí les puse vosotros porque es el español antiguo, pero en este caso para nosotros es la palabra ustedes.
pero aún así vean cómo están divididos en masculino y femenino. Y en el caso de la primera persona, ambos, singular o plural, son comunes, es lo mismo. Entonces nosotros o nosotras, o en este caso yo, no necesito decir si yo soy género masculino o femenino, en fin. Y un caso, por ejemplo, cuando hablamos en español y digo la palabra corro, ya está implícito la persona que está hablando, porque es corro, no dices tú corro, es yo corro, entonces ya está la primera persona singular en este caso, y así en todos los verbos. En el caso de los verbos en hebreo, es lo mismo. El ejemplo es como el ejemplo anterior. Equivocadamente les dije que era tú masculino, pero lo confundí con el singular y debe ser plural. Entonces, en este caso vemos la terminación. Este es el verbo, estas son las tres consonantes del verbo. Llamar, les voy a decir cómo va a ir cambiando la puntuación. No se preocupen, les vamos a explicar en cada caso. Pero en este caso es la finalización. Vemos el verbo. Ok, ya sé que llamar es guardar. Entonces, esta terminación tem, aquí está la tablita a la que van a recurrir y decir, ok, ¿qué es la terminación tem? Está hablando de la segunda persona masculina, o sea, está hablando de ustedes. Obviamente es plural, no puede ser ustedes en singular, nada más existe en plural. Entonces es segunda persona en singular. ¿Y cómo podemos determinar este verbo? ¿Qué significa? Buscarlo en el diccionario o en el léxico. Bien, ya les había dicho que son triconsonantales. Entonces, vamos a hacer las tres consonantes similares y les ponemos la patag, la cames, la patag. Y ya sabemos que shamar significa el guardo. Y entonces está en esta persona. Aquí está, mire, como no lleva ninguna palabra después, ninguna letra después nada más está las tres consonantes. Shin, mem y resh. No hay más, con sus respectivas vocales, pero no tiene ninguna letra que le sigue. En el caso de Chemartem, sí tiene, ¿y cuáles son? Aquí tem nos dice que es ustedes, que son segunda persona masculino. Entonces es fácil y yo sé que se van a ir familiarizando, solo practíquenlo y esto es un concepto tal vez nuevo, pero nos va a dar mucha idea de lo que es. Ahora vamos a seguir hablando acerca de lo que es las estructuras principales del verbo hebreo. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay diferentes tiempos y lo vamos a ver a su tiempo? Para que se den idea de qué complejo es, pero con el hecho de aprenderse, de poder conocer, de saber leer en literatura, en el libro o en los apuntes que ustedes tengan, esas ayudas audiovisuales, cuando sepan comprender y de dónde viene, no necesitan memorizarlo porque realmente es demasiada información y para qué memorizarlo si lo importante es saber aplicar los conocimientos, los conceptos, y aquí están, miren. Por ejemplo, estas son las 7 estructuras que hay. ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho del perfecto? El cal perfecto. Está también la estructura nifal y vamos a explicar qué es cada una de ellas, cómo está constituida. Solamente les quiero mencionar las 7 estructuras. La estructura piel, la estructura poal, la estructura jifil, la estructura jofal y la estructura itael. Ok, vamos a hablar ahora acerca de lo que es lo que es la primera estructura. Y la primera estructura, la estructura cal. ¿Qué viene siendo la estructura? Básicamente lo que nos dice la estructura es cómo relaciona cómo el sujeto, o sea, la persona en sí, que hace la acción, en este caso sabemos que el sujeto es la persona que hace la acción,
Por ejemplo, si yo digo en español, yo lavo, qué estoy diciendo? Que el sujeto, yo en este caso, es el que hace la acción de lavar. En cambio, si yo digo en pasivo, me lavan o me bañan, yo no hago ninguna acción. Quien la hace es otra persona para mantenerme limpio. Pero fíjense que estudiando esto y explicándoles lo van a poder entender. Entonces, la estructura CAL es cuando se refiere, es una acción sencilla, se cataloga como estructura activa porque es con respecto activa es quién hace la acción, la hace o la recibe. Eso es importante. Entonces, en este caso, activa es el sujeto hace la acción, pero es una simple. Hay acciones también activas intensas y las mencionaremos en su tiempo. Entonces ponemos aquí un ejemplo. La palabra comer en español, como dice, en esta estructura cal activa simple, o sea que el sujeto hace la acción, es él comió. Esto quiere decir que el sujeto, él, fue el que hizo la acción de comer. Entonces, vean, vayan viendo, son ejemplos sencillos, pero realmente que les darán una idea de lo que estamos hablando, porque en español realmente no se usa mucho las voces, o cuando las voces gramaticalmente las mencionamos, no nos damos cuenta o no hemos ponido mucha atención. Pero, por ejemplo, yo sé que van a ir comprendiendo después de ver varias veces este video el concepto que les trato de explicar. Ahora vamos a hablar de la estructura nifal. La estructura nifal es una estructura simple, pasiva. ¿Qué es pasiva? Que en este caso que el sujeto recibe la acción. Entonces, hablando del mismo ejemplo, comer, ¿cómo mencionamos? ¿Él comió? No, eso es en cal, porque es la voz activa. Pero en voz pasiva, que quiere decir que yo no hice nada, que solamente recibo la acción, en este caso vean cómo significa, es bien diferente. Él fue comido. O sea que por decirlo, un león me comió. Yo no hice nada, el que hizo toda la acción fue el león, etcétera. Entonces, váyanse dando cuenta de esas voces y yo sé que cuando lo vean y lo estudien se van a ir familiarizando y van a darse cuenta de lo que son la importancia de las voces. Miren, por ejemplo, ahora viene lo que es la estructura piel. Y la estructura piel, les había dado un ejemplo acerca de matar. Él mató y cuando está en piel, como es intensiva, fíjense lo que es estructura intensiva activa, o sea que quiere decir que el sujeto también hace la acción. Y esto es bien importante porque a veces decimos, bueno, realmente Dios no nos pide nada más que algunos cristianos creen que fueron predestinados, que Dios los escogió y que no es necesario vivir una vida de santidad o hacer algo para agradar a Dios. Y claro que hay que hacer algo, hay que al menos obedecer sus mandamientos, sus enseñanzas. No es de que dejamos hacer obras para ser salvos, pero tenemos que realizar, tenemos que guardar, tenemos que ejercer sus mandamientos. Y entonces, aquí este tipo de voz, como es activa, ¿quién hace la acción? No la hace Dios. Dios no nos escogió, Dios no nos predestinó para hacer algo que nos está forzando a hacer. No, con estas acciones en los diferentes verbos vamos a darnos cuenta que es responsabilidad del sujeto el hacer la acción. El sujeto es el que hace la acción. En este caso, como es intensiva y es activa, el verbo comer, en lugar de decir él comió, vean cómo intensivamente se dice él devoró la comida, él devoró, etcétera. Entonces, es realmente intensiva, pero sigue siendo el sujeto principalmente el que realiza la acción. Ahora sigue la estructura poal. Y en este caso es, vean cómo vienen en parejas, lo que es cal con nifal, piel con pual, y las otras también que vienen, les voy a decir cómo van haciendo unas parejas de activa y de pasiva,
y al último viene lo que hemos llamado reflexiva y les voy a decir lo que significa eso. En cual la estructura es intensiva, pero ya no es activa, ya no es que el sujeto hace la acción, es donde la acción es recibida por el sujeto. Y fíjense cómo sigue siendo intensiva. No dice él fue comido. Intensiva es él fue devorado. Entonces, si por ejemplo un león nos comió y queremos mencionar con esa intensidad que la estructura Poal nos indica en hebreo, entonces diríamos en esa estructura que él fue devorado porque fue con violencia, digámosle así, fue comido con mucha violencia. Entonces, eso es lo que la estructura Poal significa. Ahora vamos a mencionar lo que es la estructura Jifil. Entonces, esa estructura también cambia porque ahora dice, esa estructura es causativa. Les voy a explicar qué es causativa. Pero sigue siendo ahora activa. Entonces, él hizo comer. Causativa quiere decir cuando yo hago que una persona haga lo que yo necesito que se haga. Eso es, entonces, hablando de comer, como el ejemplo es, él hizo comer, o sea, él hizo que otra persona comiera, como que digamos la está forzando. En el caso bíblico, como por ejemplo cuando Samuel ungió o hizo rey a David. Entonces, eso está en una estructura jifil, pero fíjense que sigue siendo activa, que sigue siendo la persona, el sujeto que hace la acción. En este caso también tiene su correspondiente lo que es la estructura Jofal. Y la estructura Jofal lo que nos indica es que también sigue siendo una estructura causativa, o sea que se fuerza a hacer lo que queremos a alguien más. Pero en este caso ahora en lugar de ser pasiva en lugar de ser activa, perdón, es pasiva, o sea que el sujeto es el que recibe la acción. El sujeto es el que fue forzado a hacer cierta acción. Y en el caso de comer, él no hizo comer, él fue hecho que comiera, o sea, él fue forzado para comer. Entonces, digamos que estábamos sin apetito y el dueño de la casa de la fiesta nos hizo que comiéramos. Entonces lo manifestaríamos en una estructura jofal, donde él sigue siendo causativa, pero ahora en lugar de ser voz activa, es voz pasiva porque nosotros fuimos forzados a recibir la acción, no a hacer la acción, a recibir la acción. Y por último, vamos a hablar de una estructura, que es la estructura Hitpael. Y esta es la última y es la única en este caso, donde Hitpael es lo que se conoce como una estructura reflexiva. Les voy a explicar qué es reflexiva. Es cuando la persona es como combinado, entre pasivo y activo. Activo es cuando la persona hace la acción y pasivo es cuando recibe la acción. Bueno, en este caso reflexiva es cuando él hace la acción, pero también se beneficia de la acción, como dice en este caso el ejemplo, él se comió a sí mismo, o sea, él hizo la acción, pero también se benefició de comer. U otro ejemplo sería, por ejemplo, él se bañó. Él se bañó, es que él hizo la acción en bañarse, pero también recibió el beneficio de bañarse, de estar limpio. Entonces, yo sé que es un concepto nuevo, pero realmente nos va dando una valiosa información acerca de las estructuras, cómo están formadas y sigamos estudiando para tener los beneficios de obtener eso del hebreo bíblico. Nos vemos en la próxima lección y que Dios les bendiga.